Queridos amigos, aquí nos encontramos porque la Virgen María, a través de María Visión, ofrece a los heraldos del Evangelio la oportunidad de hablar de María para poder conocerla, amarla e imitarla mejor. Padre Don José, ¿podemos empezar con una oración? Claro que sí. Vamos a siempre invocándole a ella como medianera de las gracias y pidiendo para que este programa sea de gran provecho espiritual para los teleoyentes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, hija perpetua de Padre, Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre admirable de Dios, Hijo, Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, Reina de la Historia. Ruega por nosotros. Virgen María, Reina de España. Ruega por En nombre del nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo quisiera comenzar por hacer un comentario que creo que es el fondo de cuadro que nos debe dar luz al respecto de estas charlas sobre la presencia de la Santísima Virgen en la historia de España, en el presente y también su proyección en el futuro. Y es un principio dogma, ¿no?, de fe, que nos recuerda mucho, con mucha profundidad, San Luis María Guillón de Montfort, en su famoso ya célebre por las consagraciones que se están haciendo en el mundo entero a Jesucristo por las manos de María. San Luis Guillón de Montfort nos recuerda lo que los padres de la Iglesia llamaban el protoevangelio. El proto significa el primero, ¿no? El primer evangelio, que es esa escena, ese hecho, que el Génesis relata de la condenación a nuestros primeros padres por el pecado original que cometieron, y en concreto a la serpiente, a Lucifer, a Satanás. Y Dios le dice a Satanás: yo pongo enemistades entre ti y la mujer. Me encanta decir siempre esto, la mujer. El Dios podía haber dicho: yo pongo enemistades entre ti y mi hijo, o el hombre. No, entre ti y la mujer, directo a la mujer. La primera presentación que Dios hace de su madre, de su esposa y de su hija, la Virgen María. Yo pongo enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia, los hijos de las tinieblas, los hijos de Lucifer, y la descendencia de ella, los hijos de la luz. Tú le pondrás, ella te aplastará la cabeza. Ella te aplastará la cabeza. Esa profecía divina es la mayor maravilla que nosotros tenemos en la historia y es el eje en torno al cual gira toda la historia. Solo que este principio ha sido asumido con mayor o menor profundidad por los pueblos, por las almas, por las familias espirituales incluso, me refiero a las congregaciones religiosas, ¿no? Pero hay un pueblo en la historia que hasta hoy ha sido el que mejor ha aprendido esta revelación de Dios en el Génesis, en ese protoevangelio. Asumir en su historia, en sus manifestaciones de fe, de fervor y de adoración a Dios y de veneración a la Santísima Virgen, ha aprendido este principio, este dogma, y lo ha aplicado en su día a día. Es una verdadera maravilla contemplar la historia de España a través de la historia de la Virgen María, porque además el título Virgen es especialmente español, como veremos a lo largo de estos programas. Yo quería hacer esa introducción porque creo que explica mucho la historia de España y la gran esperanza que esa historia nos proyecta para los siglos futuros.
Exactamente. Los teólogos hablan, de hecho, de las mariofanías, ¿no? Manifestaciones de María, en fin, a lo largo de la historia, en paralelo a lo que también se llama en teología la teofanía. Y realmente hay que decir que en este territorio que actualmente conforma España ha sido especialmente privilegiado. Y además podemos decir que desde los primeros tiempos del cristianismo, ¿no? ¿Cuál sería la primera manifestación de esta deferencia de Dios a través de su madre en la tierra, en esta tierra de aquí de España? Sin la menor duda, inmediatamente nuestra mente, nuestra memoria y nuestro corazón sobre todo, vuela al Pilar de Zaragoza. Creo que no terminamos de dar cuenta del privilegio que nosotros españoles tenemos de tener la Virgen del Pilar. La Virgen Santísima, estamos en el año 40 de nuestra era, vivía en carne mortal en Éfeso. Y ella realiza un prodigio de bilocación. No fue una aparición de la Virgen que está en el cielo y aparece en la tierra, no. Fue una aparición simultánea, una bilocación, una presencia real de la Santísima Virgen. ¿En qué momento? En un momento en que Santiago, nuestro gran Santiago, el hijo del Zebedeo, el hermano del apóstol al que el Señor amaba, San Juan, desembarcando en Cartagena, Cartaganova, emprende esa epopeya evangelizadora apasionante, que es evangelizar España. Pero ¿qué pasa? Los hispanos, éramos entonces hispanos, meramente hispanos, hispanos romanos, ya éramos duros de pelar. Y Santiago llega un momento en que no se desanima, pero tiene la tentación del desánimo, que es una tentación muy frecuente, incluso a los santos, y como tal tentación no es ningún pecado, porque la tentación es algo permitido por Dios para gloria de Dios y para nuestro bien. A las orillas del Ebro, en la actual Zaragoza, César Augusta era el título de la ciudad del César, está rezando por la noche y rezando y pidiendo ayuda. Señora, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a Jerusalén y dejo a esta gente o qué hago? Y ella le había prometido, está en varias revelaciones privadas incluso, Sor María Jesús de Ágreda, esta gran mística soriana de Ágreda, concepcionista franciscana que tiene a la cual Sor María de Ágreda, la Virgen, le dicta su autobiografía. Es una verdadera maravilla, aconsejo a todos. Lo hemos hablado ya en varios programas aquí en María Visión. La mística ciudad de Dios. La mística ciudad de Dios es la vida de la Virgen y ella cuenta al final de su vida su aparición, la aparición de ella en Zaragoza. Y cuenta que ya le había prometido, porque la Virgen veía lo que iba a pasar y le había prometido a visitarle a Santiago cuando viniese a España. Y efectivamente cumple su promesa. La madrugada, si no me equivoco, del 1 al 2 de enero del año 40, entre cantos de ángeles aparece en esa noche. Él estaba con sus 7 discípulos, los varones apostólicos, que son sus brazos derechos, sus apóstoles, que van a evangelizar en España. Se le aparece allí la Virgen con una mariofanía. Por eso decía el hermano Fernando, don Fernando, la primera mariofanía que hubo en España fue en Zaragoza, a las orillas del río Ebro, a Santiago, y ahí le consoló. ¿Y qué consuelo fue ese? Aparte de mostrarse a ella, visitarle a Santiago, le deja el pilar. Ese pilar que los siglos muestran por sus efectos físicos, hasta qué punto, 2 milenios prácticamente, ha sido venerado ese pilar, con un fervor y una fe que es verdaderamente el símbolo de esa fe católica, cristiana y católica, que la Virgen quiso venir a darnos a través de su apóstol, nuestro patrono, en el Pilar de Zaragoza. Exactamente. Hay varias cosas más, pero no sé si... Esta fue, por excelencia, es única. No hay otro, quitando la presencia real, cotidiana, de la Virgen en Tierra Santa y en Éfeso, es la única nación del mundo que puede decir que fue, en fin, conocida por la Virgen en su vida mortal.
y es muy bonito porque vamos a tratar de eso más adelante, pero sí, el Pilar de Zaragoza, un cierto símil con la piedra de San Pedro, ¿no? Que así que dejó nuestro Señor en San Pedro, la Virgen deja este pilar como símbolo de la fe. Pero bueno, hay otros, no vamos a tratar ahora mismo, no podemos reducir en tan breve espacio de tiempo toda la historia de María en España, pero hay otra también, esta sí aparición ya con la Virgen en el cielo, que también es importantísima, no solo porque será la capital de una nueva España, ya no era la España romana, ¿no? En Toledo, ¿qué pasa en Toledo? La España visigoda, San Ildefonso de Toledo, uno de los mayores santos, sin la menor duda, de nuestra historia y de la historia de la Iglesia, porque es un hito en la Mariología, la historia de San Ildefonso. San Ildefonso, discípulo de San Isidoro de Sevilla, son contemporáneos, estamos en plena España visigoda, muy fustigada por el arrianismo, esa herejía, sin la menor duda, una de las peores herejías que ha habido en la historia de la Iglesia, que se negaba la divinidad de Jesucristo. Decía que Jesucristo era un gran profeta, un hombre, pero no era Dios. San Ildefonso escribe dos cosas, dos razones que explican la aparición de la Virgen a San Ildefonso. Él instituye una fiesta dedicada a la Santísima Virgen, a su virginidad, proclamada recientemente, hacía poco, ¿no? Si no me equivoco, el Concilio de Éfeso, la virginidad, la perpetua virginidad de María. Y escribe un libro, que es del cual vamos a hablar también ahora. Entonces la Virgen, en agradecimiento a esa deferencia como la Virgen es agradecida, ¿no? Y la Virgen es agradecida como lo es Dios, nuestro Jesucristo, su Hijo, de una manera que no podemos ni imaginarnos. A veces se manifiesta incluso físicamente la Virgen en un acto de gratitud a los hombres, como es el caso de San Ildefonso. San Ildefonso está en la Catedral Antigua de Toledo, está a punto de celebrar la misa dominical, está el pueblo. Si uno entra a la Catedral de Toledo, voy a explicar la posición, se ve exactamente en qué dirección estaba el pueblo yendo a punto de asistir a la misa que iba a celebrar su arzobispo, San Ildefonso. Y cuenta revelaciones e historias, porque es histórico eso. La Virgen se le aparece y le regala la famosa casulla de San Ildefonso, inmortalizada por tantos pintores, sobre todo el Greco. En la Catedral de Toledo se exhiben varias, pero en el mundo entero hay dibujos, pinturas, óleos, representan este milagro, la aparición de la Virgen en la Catedral de la España visigoda, al arzobispo primado de España, concediéndole la casulla en agradecimiento a que él no se daba cuenta, seguramente, como ocurre muchas veces con los santos o los profetas o los fundadores, que ellos se dejan guiar por la gracia de Dios en sus luchas, hacen aquello que deben hacer, pero no saben después el alcance, las consecuencias inimaginables que eso tiene, como veremos a continuación, y me va a ayudar el hermano don Fernando a explicitarlo. Pero es la famosa aparición de la Virgen, que incluso tiene liturgia propia. En el calendario litúrgico de la Archidiócesis de Toledo se celebra el 23 de enero la fiesta solemnidad en la diócesis de San Ildefonso. Y al día siguiente se celebra la aparición de la Virgen con la expresión que las crónicas de la época dan a esta aparición, que la Virgen le concedió un gran don. No llega más que a eso, pero se sabe por fidedigna tradición que fue la famosa casulla de San Ildefonso. Sí, realmente es muy interesante porque la Virgen María a Santiago le da, a España a través de Santiago, le da el pilar. En la España visigoda, a San Ildefonso le da la casulla. Hay otro cambio de España, ¿no? Siglos después se da otro cambio de España, de un carácter bastante distinto, pero también hay una mariofanía, ¿no? También, tal vez una de las más importantes, de las más que a todos nos debe tocar, y cuanto más lo analizamos, más lo
vemos su alcance, más lo admiramos. Un siglo después, poco tiempo, por lo tanto, después de estos grandes santos visigodos, los santos cartageneros, que son 4 hermanos, ¿no? San Leandro, San Isidoro, San Fulgencio y Santa Florentina. Poco después viene la invasión musulmana, en 711. Y 11 años después se da la gran batalla de Covadonga. La batalla de Covadonga es, sin la menor duda, para quien quiere analizar con toda objetividad la historia del mundo, es una de las batallas más importantes de nuestra historia. De la historia de España, por supuesto, pero del mundo entero. Porque de no haberse dado Covadonga, de no haberse dado esa mariofanía en las grutas de los picos de Europa de Covadonga, no, la historia del mundo sería otra. Sería otra completamente diferente. Y esa aparición a la Virgen, cuyos detalles se desconocen, pero que es patente incluso porque hay un plebiscito popular de fe. Hay un plebiscito, una adhesión profunda de la fe, porque el Espíritu Santo normalmente sopla en el pueblo de Dios fiel, que recibe el sentido de la fe con mucha más profundidad por lo general que las élites y las clases dirigentes, ese sentido de que ahí hubo algo y de que ahí realmente se cambió la historia de España ha permanecido durante siglos. La Virgen en Covadonga da a don Pelayo ese personaje clave que a su vez posiblemente no se dio cuenta de la trascendencia. Lo que sí sabía él es que había que oponerse al Islam, que no se podía doblegar, a diferencia de lo que habían hecho sus compañeros de clase, de dirigentes visigodos, nobles visigodos, habían entregado el Islam en su gran mayoría por la famosa tradición del conde don Julián y el arzobispo de Sevilla, don Opas. Él dice que no. Y al decir que no, se establece una batalla influenciada por la mariofanía, por esa gracia, porque no olvidemos, vuelvo al protoevangelio, que la cabeza la aplasta la mujer, la cabeza de la serpiente la aplasta la mujer. Por lo tanto, si nosotros queremos ser católicos, apostólicos y romanos, como decía San Juan Pablo II, una frase que a mí me toca mucho y siempre me gusta repetirla: si yo quiero ser cristocéntrico, o sea, tener a Jesucristo en el centro, debo ser mariocéntrico. Porque la mejor forma de ser cristocéntrico es ser mariocéntrico. Por lo tanto, hacer una lectura mariana de la historia de la salvación que existe ya. Nuestro fundador, San Juan Clay, tiene un libro, una obra completa de tres ejemplares, 3 tomos, y uno de ellos se llama María, eje de la historia. Si María es eje de la historia, el Antiguo Testamento demuestra él por qué, basado en los padres de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia. Si María es, por supuesto, eje de la historia en la redención de nuestro Jesucristo, la fundación de la Iglesia, lo es también eje de la historia de España y es eje de la historia del mundo entero. Entonces, hacer una lectura de la batalla de Covadonga, de la mariofanía covadonguiana, y por tanto del giro de 180 grados que se da con la historia, es un reconocimiento a ese protoevangelio en la historia. Es una de las mariofanías de las más, a mi gusto, a mi modesto entender, más importantes incluso de la historia de España, por supuesto, pero no solo. Por supuesto, porque se da un evento realmente único, que es delante de una expansión sin interrupciones militar de la expansión del Islam, la primera parada, ¿no? Se da en Covadonga y determinada por esta presencia de María. Y este evento que se da en la oscuridad de la cordillera cantábrica, con pocos cristianos, sin un precedente de victoria, sin esperanzas humanas, ¿no, don José? No. Que eran 300, 400, 600, no sé exactamente qué lo que la historia nos cuenta, ante miles de musulmanes, además con ese ímpetu
que no podemos dejar de considerar diabólico, porque evidentemente todo aquello que quiere destruir el bien, todo aquello que quiere destruir la Iglesia Católica, el arca de salvación, la única Iglesia verdadera del único Dios verdadero, es diabólico. Por tanto, con un ímpetu preternatural, no podemos olvidar nunca ese aspecto de los más importantes que la fe nos muestra, la lucha entre ángeles y demonios. Y en ese sentido, ¿qué almas no habrán contribuido con su fe, con su heroísmo, con su sacrificio y su holocausto a que don Pelayo recibiese la gracia de la Mariofanía de Covadonga? Era impensable para él. Tanto es así que los musulmanes despreciaron la batalla de Covadonga y no le dieron importancia. Y fue el gran error que después pagaron, gracias a Dios, muy caro. Entonces vemos que dentro de esta oscuridad, digamos, y no importancia, entre comillas, de esta pequeña batalla, tuvo una consecuencia relevante. Pero hay otra presencia mariofánica, una otra mariofanía, para ser más exactos, en la historia de España que no se da en España, pero de cual España es protagonista y cuyas consecuencias no eran solo para España, sino para toda Europa, o sea, para toda la cristiandad en la época. Llamados por un papa, España tuvo un papel protagonista y también delante de una situación desesperada, sin precedentes. ¿Qué pasó? Está hablando el hermano don Fernando de la batalla de Lepanto. Lepanto es una palabra que a todo católico suena con especial fuerza, con especial alegría, porque fue efectivamente una desigualdad total entre las fuerzas turcas, Islam por lo tanto, y las fuerzas cristianas, coordinadas por el gran Papa, San Pío V, con esa fe y esa santidad que le caracterizó, que convocó a la Liga Santa que le costó a él muchísimo. Le costó, pero él, como santo que era, sabía que la solución era la oración, y la oración perseverante. Y hizo una cruzada de rosarios, era dominico él, hizo una cruzada de rosarios, pidió a toda Europa, a toda la cristiandad, que rezasen el rosario para pedir la victoria sobre el Islam. Por si no se paraba eso, Europa desaparecía. ¿Cómo hubiese desaparecido si no hubiese habido una Covadonga y una batalla de Poitiers también, contemporánea, prácticamente poco después, en Francia? Pero hubiese desaparecido. Fue la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto, yo no sé si tenemos tiempo para hablar de ella o simplemente enunciarla, fue la mayor batalla naval de la historia, creo que hasta entonces. Sí, hasta la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es mucho decir. Con una desproporción de fuerzas completamente, y donde hubo efectivamente una aparición, una mariofanía de la Virgen del Rosario, la Virgen auxiliadora, porque son dos fiestas vinculadas a la batalla de Lepanto, que el Papa San Pío V desde Roma vio el día de la batalla, es el 7 de octubre del año 1571, 7 de octubre, vio ese día la victoria y lo dijo. Hoy hemos tenido una gran victoria en Lepanto. Digo, creo, si no me equivoco, que anunció el lugar. En todo caso, contra la batalla. Y después, a los 15 días, lo que fuese, llegó la noticia. Fue por una mariofanía vinculada, porque España fue realmente la fuerza militar, política militar, con el rey Felipe II, tiene esta gloria también de haber dejado que su hermanastro, don Juan de Austria, dirigiese la Liga Santa convocada por el Papa. Aquí tenemos también otra presencia, otra influencia, pues aquí ya se marca en esta evolución. No estamos obviamente saltando pasos. Nos hemos saltado la aparición de la Virgen al santo español, Santo Domingo, en Toulouse, donde le entrega el rosario, ¿no? Que luego va a ser otra entrega. O sea, la Virgen va entregando cosas a España, digamos, de forma un poco simplificándola, pero va entregando cosas a España, pero no para que se queden en España. O sea, vinculadas a la vocación de España, cuyos elementos exponenciales dicen sí al llamado que Dios les da, que la Virgen les da, de
aceptar su gracia para ayudar a la salvación y a la santificación de la Iglesia, como fue efectivamente el rosario, que hasta el siglo XIII no existía y que fue a un santo burgalés, Santo Domingo Guzmán, al cual la Virgen en Toulouse, y a propósito de la herejía albigense, nos regala, porque fue con esa revelación que, gracias a ella, rezamos el rosario, y la propia Virgen lo rezó. ¿Cuántas veces? Incluso en Lourdes. Y para continuar, nos podemos extender por varias horas porque la cantidad de apariciones de Mariofanías en la historia de España es realmente, vamos, muy extensa, prácticamente inacabable, pero por poner un cierto cierre a este encuentro, quiero resaltar la coronación canónica del 12 de octubre de 1928 en Guadalupe, en Cáceres, ¿no? En el cual el cardenal Segura, primado de España... Entonces era, si no me equivoco, obispo de Coria Cáceres. Si no me equivoco. Ya era primado de España. Ya era Toledo. Mayor aún. Ya era de Toledo. Él, junto con su majestad de la época, ¿no? Alfonso XIII, se da es bonito porque se corona canónicamente, es una distinción, como nuestros oyentes saben, que la Santa Sede concede algún santuario, alguna imagen de la Virgen en cuanto eminente en cuestión de devoción, ya, y recibe este título. Entonces, es un hecho en el cual ahí podemos decir que la Virgen recibe la corona de reina de las Españas delante de estos personajes. Don José, creo que ha sido un encuentro... Creo que podemos terminar dando la bendición por intermedio de María, Reina de España, para todos los teleoyentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, y hasta el próximo programa.